Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Hammurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos. The French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it. There may come a time when Bienvenidos todos de nueva cuenta aquí a La Ventana Indiscreta. Estamos como cada miércoles, vamos a hablar de cine en Jalisco Radio. Tenemos noticias de los Arieles, tenemos noticias de dos películas que están en cartelera y también tenemos noticias de esta figura muy importante del cine. Creo que uno de los símbolos más icónicos del cine, que es Marilyn Monroe, que en el 4 de agosto se celebran los 60 años de su fallecimiento, y por eso entramos al programa de La Ventana Indiscreta con música de Los Caballeros Las Prefieren Rubias, que es para mí una de mis películas favoritas y es como en las secuencias musicales que más escucho y que más veo en mi vida. A cada rato le pongo en YouTube porque me gusta mucho la secuencia. Es como realmente una secuencia que además es muy referenciada por mucha gente, por Madonna, por Moulin Rouge, etcétera, ¿no? Soy Hammurabi Hernández y como cada miércoles está conmigo Anne-Marie Meyer para hablar sobre cine. Anne-Marie, ¿cómo estás? ¿Tú también eres fan de Marilyn Monroe? ¿Qué tal, Hammurabi? ¿Qué tal todos ustedes? Claro que sí, de Marilyn Monroe, de sus películas, sobre todo algunas de ellas, pero también de su figura como de cultura popular que hemos visto también plasmado en ciertos pintores, en grabados, seguimos hoy todavía viendo y simplemente todo el mundo la conoce, ¿verdad? Yo sí hablo de todo el mundo porque sí, sé que también en Oriente, en América Latina no se diga, en Europa tampoco. No es solo la popstar diva norteamericana, sino yo creo que es una diva mundial y digamos, un modelo de ser humano y de mujer y de símbolo, no solo sexual, de símbolo de fuerza a nivel mundial. Así la veo yo. 60 años ya que murió Marilyn Monroe. Tú dijiste ya cuál película te ves, gusta, sí. casi como ritual. Sí, es no solo gusto, sino pasión, te acompaña. Y para mí también es una de ellas del 59, Some Like It Hot. Algunos los prefieren calientes o lo prefieren caliente. Una Eva para dos Adanes, donde Marilyn Monroe hace el papel de una cantante y sabe convertirse como digamos, en maestra de erotismo con alguien que pretende ser que pretende ser impotente, ¿no? Entonces es maravilloso y sobre todo esa película de Billy Wilder, para mí tiene un humor tan interesante sobre lo que son las feminidades y masculinidades
y sobre todo al final que alguien en un barco, recuerdo a los dos actores, obviamente, dice, no te puedo casar, lo dice a otro hombre, se quita la peluca porque estaba disfrazado de mujer, y el otro le echa un vistazo y le dice, nobody's perfect. Así que esa es una frase que también fue muy importante en mi vida, y un desenlace de una película de 59 que me pareció muy, muy de avanzada, y todavía más de avanzada de cosas que vemos hoy en el cine. Marilyn Monroe, entonces, pues le hacemos ese pequeño homenaje. Otro día hablaremos más de ella, ¿no, Hammurabi? Sí, sobre todo porque se viene una película de Andrew Dominik que pues ha tenido cierta controversia sobre si se estrenaba o no, y finalmente va a estar presentándose en el Festival de Venecia, de hecho en unas semanas, y luego va a estar en Netflix también, porque además, bueno, la vida de Marilyn Monroe también ha dado para muchas historias. Gran parte de los comentarios que hay sobre ella es que la figura que ella irradiaba en pantalla no necesariamente tenía que ver con su persona real, y esa pues diferencia, ¿no? Pues le generó como muchos conflictos, muchos problemas, crisis personales, y hay muchas películas, digamos, sobre la figura de Marilyn Monroe que habla justamente sobre eso. Una actriz que tiene una filmografía de 29 películas, digamos, yo también digo, desde, por ejemplo, todo sobre Eve, que tiene ahí un personaje muy secundario, pero que, digamos, roba pantalla a pesar de que sale apenas unos minutos, hasta esta película de Misfits, la película de John Huston de 1961. Pues es como tú dices, un símbolo del cine, es, digamos, yo creo que el símbolo más reconocible del cine como tal, ¿no? Marilyn Monroe, que tiene ya 60 años, y vamos a seguir hablando sobre ello. También en estos días se anunciaron las nominaciones al premio Ariel, que se celebra en septiembre regularmente, y, digamos, premia a lo mejor del cine mexicano, y este año estuvieron nominadas 5 películas: Cosas Imposibles, de Ernesto Contreras, El Otro Tom, Noche de Fuego, Nudo Mixteco y una película de policía. Son como las 5 películas elegidas en la categoría de mejor película. Algunas de ellas ya las comentamos, como Noche de Fuego. Otras películas como El Diablo entre las Piernas, que estuvieron nominadas como en actuación, en fotografía, en director, también ya las hemos comentado, pero bueno, da pauta para, pues, digamos, tener registro de qué películas mexicanas nos faltan ver en estos días, y así uno va viendo, así teniendo como una especie de registro de qué nos falta, qué vimos y qué nos falta, ¿no? Nos faltarán también, después de ver la lista de los Arieles, muchos que no están nominados por los Arieles, porque como siempre pasa, los años tienen como ciertos criterios comunes, y entonces en ese año muy fuertes, con muchas nominaciones, esta Noche de Fuego de Tatiana Hueso, que también por el momento que estamos viviendo a nivel de violencia, de gente que desaparece, de tantos asesinatos en el país, es una película altamente importante como denuncia, ¿no? También. Una que no ya había llegado todavía a los cines, según yo, es El Otro Tom, de Rodrigo Pla, y Laura Santullo, los codirigida y coescrita también, acerca de una mujer en Estados Unidos que lucha porque su hijo lo empiezan a llenar de medicamentos, él tiene déficit de atención, y entonces es como una protesta también de una madre en contra de que a los niños ya se les dé tanta química, tanto, digamos, cosas, se les metan tantas cosas para que se mantengan tranquilos y sean normalitos, no sean especiales. Hay una película que no conozco, creo que tú tampoco, no hemos visto, Cosas Imposibles, de Ernesto Contreras, esperemos verla en las pantallas. Y lo que más gusto quizás de toda la lista de los Arieles me da a mí, Hammurabi, Radio Escuchas, es que Tío,
de Juan José Medina, una animación de 12 minutos de stop motion, está nominada a Mejor Cortometraje de Animación. Así que quizás como cada año de los últimos años, o casi cada año, nos trae alguien del grupo de animadores aquí de Guadalajara, se traiga un Ariel a Guadalajara. Sí, no sé cómo percibirán en otras partes del país, pero siempre es padre ver que los animadores tapatíos dominan la categoría de cortometraje animado. No dudo que este año también lo gane. Entonces es justo pues, que haya esa presencia jalisciense también en los nominados al Ariel. Y eso pasa pues cuando hay esa consolidación de grupos, ¿no? También, bueno, ya en estas fechas, en estos días también se anunció, ya salió el tráiler, digamos, el corto promocional de Pinocho, esta película de animación de Guillermo del Toro, que una parte de esa producción fue hecha aquí en Guadalajara, en el taller de Chucho, y entonces ya mero se acerca la fecha de estreno y ya mero se acerca también la fecha que los creadores van a poder hablar de sus películas, ya que se levanten, digamos, como los embargos de distribución. Y eso es algo que también estamos esperando, ¿no? Claro, y de los Arieles también hay algo que me encanta, que por ejemplo, Una noche de policías como documental está en mejor película y está en mejor largometraje de documental. Entonces ahí ya, digamos, la dificultad del dilema, ¿qué hago con una película documental que tiene ese peso también de ficción, aunque no trabaja con la ficción, pues la ponen en mejor película y mejor documental? A mí eso me da mucho gusto porque es una buenísima película de Alonso Ruiz Palacios. Y así vamos cerrando con nuestro bloque anunciando estas nominaciones al Ariel. Espero que este año sí haya algún tipo de ceremonia, no como otros años en donde nada más se mencionaban los ganadores, pero bueno, estaremos esperando los resultados y los ganadores de los Arieles en el mes de septiembre. Hoy vamos a estar comentando una película que se llama Todo en todas partes al mismo tiempo. Los directores, que se hacen llamar los Daniels, porque los dos directores se llaman Daniel, lo que fui descubriendo es que iniciaron su carrera como directores de videoclips. Y uno de ellos, que a mí me gusta mucho, yo hasta hace poco descubrí que ellos hicieron la dirección del videoclip, es Houdini de Foster the People. Entonces vamos escuchando Houdini Foster People para poder hablar de todo en todas partes al mismo tiempo en nuestro próximo bloque de La Ventana Indiscreta, y nos escuchamos en el siguiente bloque. Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta. This is a life
from destiny. Not only what we sow, not only what we show. This is a life, every possibility from destiny. I choose you and you choose me. Not only what we sow, not only what we show. This is light, Many lives that could have free been from entangled entropy. for eternity. Not only hands and toes. Regresamos a nuestro segundo bloque de La Ventana Indiscreta, justamente con música de Son Lux, quienes son los compositores de la película Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo. Una película que, a pesar de que se estrenó, bueno, en Estados Unidos se estrenó en abril y aún así sigue en cartelera en Estados Unidos. O sea, es una película que por la recomendación del boca en boca y por las críticas y por digamos, la aceptación del público sigue en cartelera. En México también se estrenó como en mayo y sigue en cartelera. Eso es muy raro, que una película se mantenga en cartelera tantas semanas, más en el modelo, digamos, económico con que funciona ya las salas de cine. Y es una película dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, que se hacen llamar a sí mismos los Daniels, porque los dos se llaman Daniel. Y creo que esa digamos, esa integración de sus nombres me parece muy coherente con su estilo y con el tema de la película que vamos a comentar hoy. Ellos ya tenían una película que se llama Swiss Army Man, algo así como hombre navaja suiza, que digamos ya desde ahí se veía todo ese estilo, digamos, como muy del videoclip, muy de, digamos, un estilo mucho más moderno, mucho más estético. Y justamente, bueno, eso fue en el 2016 y ahora hasta el 2022 tienen su siguiente película protagonizada por Michelle Yeoh, una actriz de Hong Kong, y por Jamie Lee Curtis, una actriz de Norteamérica, con una historia que no sabría cómo explicarla. O sea, me cuesta trabajo así decir, bueno, es una mujer, es una migrante de China que viaja a Estados Unidos, su familia tiene una... ¿Cómo se llama? Lavandería. Una lavandería que tienen problemas con con el ISR, como el SAT de Estados Unidos. Hacienda, con la con Hacienda de Hacienda. Estados Unidos. Y lo que descubre es que hay un multiverso, hay universos 20,000 posibles y hay una ente oscuro que la está persiguiendo a ella, entonces tiene que empezar a conocer y asumir toda esa lógica de los multiversos, a pesar de que ella pues es simplemente una mujer, una ama de casa que apenas ha hecho poco con su vida. Y lo que vemos es como el esfuerzo y bueno, también el problema que tiene con su hija, que digamos hay una especie de diferencias generacionales muy fuertes, y con su esposo, que es una especie como de adulto infantilizado, ¿no? Que no puede tolerar que sea tan desesperante y tan, digamos, poco responsable de su vida. Y lo que descubre con el multiverso es que se empieza a abrir las posibilidades de qué pasaría si hubiera sido otra persona, ¿no? Y entonces empieza como a tomar, digamos, entre comillas, todos los poderes de otras personas de ella misma en otros universos, que saben kung fu, que sabe cantar, que tiene habilidades con los dedos o cosas por el estilo, para poder, digamos, derrotar esta fuerza oscura que está atentando contra todos los universos posibles. Parece historia de cómics, parece historia, digamos, de las Wachowski también, parece historia de ciencia ficción, pero no, es una película, digamos, como de bastante, pues como hay un elemento dramático fuerte, digamos, en el centro de la película. Pero creo que lo que más resalta es que es una película que tiene 20,000 referencias de las películas que ustedes quieran, de Ratatouille, de 2001 dice el espacio, de
In the Mood for Love de Wong Kar-wai, tiene influencias de las películas de Jackie Chan, tiene influencias de películas de John Malkovich, y quiere ser John Malkovich de Spike Jonze. O sea, uno ve un montón de referencias a películas y sin embargo al final, y eso yo creo que para mí es lo que me gusta de la película, se siente todo como de manera coherente, ¿no? Como toda esta idea de multiversos y universos posibles, todo en una misma historia va muy bien entrelazado. Anemarie, bueno, espero haber explicado bien la película. A ver si me parece difícil explicar una película como todo en todas partes al mismo tiempo. Anemarie, ¿tú qué piensas de Everything, Everywhere, All at Once, de los Daniels? Pienso ahorita sobre todo que hiciste un intento de hacer lo mismo que la película. Todo y en todas partes y al mismo tiempo. Es decir, hacer como una sinopsis muy global porque la película no se puede nada más explicar con lo que narra a través de esa protagonista Evelyn y su familia, y no se puede explicar tampoco a través de los lugares, los espacios donde lo narra, sino que también hay que explicarla a través de todas las casi disciplinas artísticas que también mete y discursos que también mete en la película. En eso es un resultado de un trabajo minucioso de cultura pop que tiene un fondo narrativo que sí funciona a través de toda la película, tiene temas bien fijos y agarra pedazos de todo, de artes plásticas, de música, de baile, de artes marciales, sobre todo de lucha, de géneros, y hace todo al mismo tiempo y en unas 2 horas y algo que dura la película, ¿no? También. Si quieres, si me das chance, regreso a la introducción, porque ahí están las bases de todo. Las bases de todo es una mujer migrante china en Estados Unidos, donde ha sido traída por su esposo, porque ella en el fondo quería quedarse en China. Le nació una hija, el único hijo que tienen de la pareja, y se hicieron de un salón de lavandería grande con muchas máquinas y mucha clientela. Entonces la agarramos en un momento donde está en crisis total, como mujer está al borde de un ataque de nervios, crisis total porque Hacienda anunció que le van a hacer una auditoría porque ella trata de manera muy superficial toda la contabilidad, mete muchas cosas también deducibles que no se pueden meter como deducibles, una máquina de karaoke, recetarios, cosas así. Y entonces la vemos frente a la funcionaria de Hacienda que tienen un montón de recibos y no sé qué, y que le señala recibos y le anuncia que que son como que 8 horas, no le trae todo eso en orden, le van a hacer auditoría y le van a cerrar su salón. Ella no solo tiene dificultades con Hacienda, sino como esposa de un hombre que, como tú dices, es muy juguetón y trabaja poco, de una hija que es muy, al mismo tiempo, muy negativa frente a ella, es como su enemiga casi. Es nihilista, ¿no? Y por el otro lado los clientes, y por el otro lado su padre enfermo que acaba de llegar de China y le van a hacer un festejo al padre que también al mismo tiempo le tiene que cocinar, decorar el salón, bla, bla, bla. Está en un momento de crisis total. Ahí, de esa crisis ya sigue todo lo que ahorita nos vas a explicar, lo que antes el cine hacía como flashback y flash forward, es decir, cambiar de tiempo hacia atrás y hacia adelante. Aquí lo hacen ya con el multiverso, es decir, ella cambia de niveles desde su niñez, juventud, de joven, pero también sobre todo de otros espacios, y ahí tiene que, yo diría, desarrollar sus fuerzas de artes marciales chinas, su filosofía, su manera de contrarrestar todas las fuerzas que están en contra de ellas. En el fondo,
en el fondo, en el centro, hay un problema femenino de sobrecarga de roles, de frustración y de deseos. Ella, por ejemplo, es romántica y ve películas de Bollywood donde hay escenas de amor y no sé qué, y sobre todo todos sus deseos y frustraciones que en la vida hasta hoy no ha podido realizar, los ve después como en esos cambios de distintos universos. Por ahí veo yo la película, y la película entonces pues se convierte en un teatro del absurdo, en un cine del absurdo, más bien, porque mete todo lo que puede ahí adentro, ¿no? Así trabajan esos locos Daniels, como les diría yo, porque se atreven a hacer absurdidad y media con lo visual y también lo sonoro y también los movimientos y los géneros del cine. Sí, yo creo que digamos, aunque hay muchas influencias cinematográficas en la película, como decíamos, 2001 Odisea del Espacio, Kubrick, Ratatouille, hay un gag relacionado a Ratatouille que me parece lo mejor de la película, justamente por lo absurdo que es eso. Creo que la mayor influencia que tiene es como toda la estética visual, digamos, de la cultura contemporánea, de las redes sociales, muy en particular TikTok, ¿no? O sea, es como, hay un término que se usaba mucho antes con la televisión, que era esta idea de zapeo, ¿no? El zapping, donde nada más con un control cambias de canal, y es el zapping como en el sentido de una imagen que te aparece y desaparece de tu visión, ¿no? Entonces, creo que por ahí va un poco la lógica, nada más que obviamente ya yo creo que la gente ve menos televisión en la tele, sí, en las televisiones, y además televisión como en los celulares, ¿no? Entonces ahora el zapping es con los dedos, en el sentido de que uno cambia de un TikTok a otro con un dedo y ya, ¿no? Y digamos, esa idea de surfing, digamos, a través de muchas imágenes, me parece que esa sensibilidad está construida en la película, ¿no? Obviamente juega con esta noción de los multiversos que Marvel, digamos, las películas de Marvel lo han implementado. Yo creo que la gran influencia son las hermanas Wachowskis, Matrix, por ejemplo, ¿no? La idea de un hombre o una persona que está frustrada con su vida y se da cuenta que no es la vida que merece o que podría tener, ¿no? Y que tiene que viajar a este otro mundo para convertirse en una mejor persona o una persona, digamos, de mejores posibilidades. Bueno, pues ya estaba en Matrix, estaba también en Sense8, una serie de televisión de Netflix de las Wachowski, en donde, digamos, ahí en Sense8, por ejemplo, lo que sucedía era que 8 personas estaban conectadas al mismo tiempo, entonces cada quien tenía como poderes diferentes, cualquier persona podía usar los poderes de las demás personas en sus propios contextos reales. Entonces, no sé, o sea, toma tantas cosas de la cultura pop y de la cultura actual, y me parece que es un viaje, digamos, muy, muy abrumador. Al principio de la película, cuando te explican todo, es como demasiadas cosas que te explican, pero conforme ya avanza la película y ya empieza como a agarrar ritmo y el personaje, digamos, de Michelle Yeoh se vuelve como más, digamos, toma el control de lo que quiere hacer con su vida, ahí es cuando yo digo, wow, qué sensación tan poderosa estar en una situación así, digamos, ¿no? Te da una impresión como de tomar el control de tus conflictos y de tus problemas, ¿no? Y dejar de, digamos, de ser como tan pasiva en ese sentido, ¿no? Eh, yo sí, a mí sí me agradó mucho como todo ese mes, como dicen en la película, como eh, ese desorden que hay, digamos, mental y visual que hay en la película, ¿no? Sí. Yo le voy ya, en el fondo lo que habla de la familia, que la hija y la armonía que le hace falta y un nuevo inicio también con su esposo, porque ahí también se habla de divorcio entre ellos, se me hace muy interesante para explicar también el momento de crisis en el que se encuentra.
Lo que me gustó de la película es también la mofa que hace de cosas muy norteamericanos, como el bagel, que tiene su agujero en medio y que ellos, y pues como una especie de secta de la hija, lo levanta, le hacen como un altar y le hacen como una congregación en blanco a la nada, ¿no? ¿Te acuerdas que Sartre hablaba de la nada? Como un ente filosófico muy, muy interesante. Finalmente, con tantos deseos y tantas cosas, pues llegas a admirar y a ofrecerte a una, con una secta que se hace alrededor de la nada. Las salchichas, que hay también uno de los universos donde toda la gente tiene dedos a nivel de salchicha, que es el hot dog finalmente que utilizan, o la salchicha que utilizan para el hot dog, el bagel, el hot dog, pero muchos momentos pop también, mientras también en la pared hay un grabado que parece más bien un grabado expresionista de los españoles o los alemanes, y también los idiomas, ¿no? Cambian del inglés al mandarín, al cantonés. Bueno, ahí por ahí leí o escuché en una entrevista que es mandarín y cantonés. Yo esos no los entiendo, pero ese switching también de los idiomas que les quita cualquier identidad natural, cualquier identidad cultural, sino que hace como una cultura pop que obviamente alude mucho a lo que viven los migrantes en Estados Unidos. No sé si esa carga como de humor cómico, ironía a la cultura norteamericana, tú también la lees en la película. Sí, desconozco, bueno, Daniel Kwan, no sé, me imagino que debe ser hijo de migrantes. No sé qué tanto de su propia vida podría incluirlo ahí en la película, pero me gustó la palabra que usaste, switching, ¿no? Es que justamente a eso va, ¿no? Es esta idea de la necesidad de alguien que tiene que estar cambiando a cada rato, digamos, ajustándose a las circunstancias que le exigen el momento y el momento, para poder como sobrevivir, ¿no? Y digamos, la sensación de confusión que a veces implica, ¿no? Y eso es muy consciente la película de de lo difícil que puede ser en una situación como esa, ¿no? Bueno, yo nada más, mientras veía la película, dije, creo que esto es una película como muy de cómo los hijos meten a sus papás a los TikToks y a los videos de YouTube y a sus contenidos, digamos, y cómo desde la tecnología, como con el uso de la tecnología, hay como esta integración, digamos, generacional, eh, que, digamos, puede ser muy infantil, pero también pues es como la manera en que ciertas generaciones más nuevas tratan como de integrar a su familia a sus propias lógicas y sus propias dinámicas. Y ahí en ese sentido me parece que la historia de la hija y la madre que hay en la película va un poco en ese sentido, ¿no? Annemarie, ¿qué piensas? Bueno, ¿te parece si vamos cerrando el bloque de todo en todas partes al mismo tiempo? Es una película que pueden ver en cartelera, sigue en cartelera todavía, a pesar de no sé cuántas semanas lleva en cartelera, justamente con música de todo en todas partes al mismo tiempo de Son Lux, y nos escuchamos en el siguiente bloque de La Ventana Indiscreta.
La ventana indiscreta. La ventana indiscreta. The words I have to say may well be simple, but they're true. Until you give your love, there's nothing more that we can do. Love is the opening door. Love is what we came here for. No one could offer you more. Do you know what I mean? Have your eyes really seen? You say it's very hard to leave behind the life we knew. But there's no other way, and now it's really up to... Regresamos a La Ventana Indiscreta, escuchando esta canción de Leslie Duncan, Love Song, canción de amor, cantada, interpretada por Leslie Duncan, que se escucha en la película Men, de Alex Garland, una película que se va a estrenar prontamente en cines y que, bueno, también es parte de esta productora A24, que es la que está teniendo ahorita como éxito en el cine independiente en Estados Unidos. Una película inglesa acerca de una mujer que decide irse a una casa de campo, un castillo ahí en la parte, digamos, rural de Inglaterra, del Reino Unido, y lo que vamos conociendo conforme vamos avanzando en la trama es que está tratando de reponerse de un trauma que vivió a partir de que pues su pareja se suicida, y como la sensación como de culpa que siente a partir de ese hecho, ¿no? Y lo que vemos en la película es ya en un nivel, digamos, sensorial, metafórico, incluso con el título. ¿Qué pensarían de una película de suspenso y terror que se llama Men, hombres, ¿no? O sea, ¿qué pensarían de eso? Lo que vemos es como una serie de personajes en ese entorno, y que lo que tiene la característica especial es que todos los personajes los interpreta el mismo actor, Rory Kinnear, y que me encanta su actuación porque cada personaje es como, tiene un estilo y una acentuación diferente, como un ritmo distinto que te hace sentir que de verdad sí son personajes diferentes. Pero ese recurso de que todos los personajes tengan el mismo rostro masculino, te habla de esa sensación constante como de amenaza, de sentirse amenazado por los hombres que la rodean, ¿no? Por esta idea de masculinidad tóxica, por decirlo de una manera, que está abonando a esa sensación de culpa que ella está viviendo justamente por esa relación por la que pasó, ¿no? Esa sensación de trauma, esa sensación de culpa, esa sensación casi como mítica, folclórica que tiene la película. Bueno, esa es la película de Men, Hombres, de Alex Garland. Además, ¿y tú qué piensas de hombres? ¿Qué piensas de, no de los hombres, sino de hombres de Alex Garland? The Men. Si quieres, lo decimos en inglés porque nos aparta un poquitito más, porque si decimos los hombres, ¿qué pienso de los hombres? Como que, uy, ahí nos llevamos los próximos 10 programas y no llegamos a ningún desenlace y ninguna contestación a esa pregunta. Men a mí me sorprendió mucho porque en el fondo es una manera muy sencilla de tratar
un tema muy profundo. Yo creo que es un tema social y también hasta filosófico que viene desde la Biblia y la culpa de Eva con comer una manzana prohibida. En esa película lo materializa en que, como tú dijiste, esa joven que con su coche llega a una casa de campaña donde el coche es azul, además hay que decirlo, todo es simbólico en esa película, donde lo recibe el dueño y la lleva a conocer toda la casa. Y lo que nos choca de esa casa, a mí me chocaron las paredes pintadas de rojo. Es un rojo intenso, fuerte, que tú dices, perdón, llegué a la naturaleza, algo no concuerda, esa casa se va a convertir en una cárcel porque las paredes rojas no van. Ella es muy, muy simpática, yo le tengo, pues a mí me gustó desde que entró, no es una mujer ni muy guapísima, ni sobresaliente en muchas cosas, una mujer joven, sencilla, se ve inteligente, y con toda la naturalidad del mundo, al entrar a esa casa, pues de un árbol de manzano que hay frente a la casa, toda la naturaleza además se ve como muy paradisiaca. No sé si eso te pareció también, ver mucho verde, el rojo muy rojo, los colores, la naturaleza, y ella con toda la naturalidad del mundo agarra una manzana, le da una mordida a esa manzana, y el primer hombre que se encuentra después de esa mordida la manzana es el dueño de la casita o pues una mansión, diría yo. Le reprocha esa mordida que le dio a una manzana que levantó del piso. Ahí empiezan como reclamos de fuera, exigencias de fuera, acechos de hombres desnudos, que es un solo hombre que hace los papeles de todos los hombres de su vida, diría yo, que el sacerdote, que el compañero que se suicidó porque ella lo abandonó, un hombre que la acecha cuando pasa ella en un túnel, los hombres que están en un pub del pueblo a donde ella también llega, y entonces como que su vida tranquila, ese proceso de sanación al que ella se quiso someter, empieza a convertirse en sueños o en acechos de horror. No es una película de horror, diría yo, como género, pero hay momentos de horror y que cada vez el horror también escala hacia cosas muy sangrientas, hasta situaciones muy fuertes donde ella se tiene que defender. Yo diría que se tiene que defender entre esas, yo diría, si lo quieres que lo diga metafóricamente, esas masculinidades tóxicas, no metafóricamente, sino a nivel de concepción, de las que hoy en día se habla mucho. Pero lo que me gusta es que no es tan denuncia de tipo Me Too, que los hombres así son, sino que simplemente con los hombres que la rodean, digamos, la escogen como víctima. No sé si así lo veas tú, Hammurabi, también. No le saco conclusiones, pienso que simplemente es un caso que muestra ahí de manera muy bien puesto en escena y estético también Alex Garland, y el cine inglés, que me parece en un muy buen momento y que lo hace de manera muy elegante, muy fluida en esa película Men. Sí, obviamente pues tiene un final, digamos, que queda ambiguo y que en realidad pues no hay una explicación, digamos, de los fenómenos supranaturales que hay en esa película. Yo estaba viendo, bueno, este hombre desnudo que está rodeado, que está como de hojas verdes, pues es una figura folclórica, digamos, del Reino Unido, el de Green Man, que se supone que digamos, en las leyendas, el folclore, digamos, británico, es una figura que significa el renacimiento, ¿no? Entonces obviamente hay una especie de renacer por parte de este personaje.
pero en realidad tampoco no lo toma de manera literal, ¿no? O sea, sí hay muchos elementos que sirven más bien para entender esa sensación de acecho y de amenaza que ella está viviendo, que está sintiendo, ¿no? Y eso me parece que esa construcción atmosférica que hay en la película, me parece que es lo mejor de la película. O sea, realmente a mí sí hubo momentos en la película en donde sí sentí más que miedo, como escalofríos. O sea, es una sensación de verdad muy aterradora lo que está viviendo ella. Y lo que me gusta también de la película es que es un personaje que para nada es una mujer dócil o débil o difícil, sino que realmente es alguien que el personaje de ella, de Jessie Buckley, que me encanta Jessie Buckley aquí en esta película, me encanta con lo que hizo, por ejemplo, en La hija oscura, y creo que es un personaje muy similar, ¿no? En donde de pronto ella asume su libertad y su capacidad de decisión. Y yo creo que eso es lo que también genera que tantos personajes masculinos estén sobre ella, ¿no? Porque no pueden tolerar que una mujer pueda decir no a una cosa, o decirles no a sus insinuaciones, ¿no? O a sus señalamientos de culpa, de decir tú tienes la culpa por esto. Y es que no, no es cierto. Claro que no. Y eso es lo que genera, digamos, todavía un resultado más como de pesadilla, ¿no? Y creo que eso es lo que me gustó, ese contraste que hay como entre ese entorno que sí es muy masculino y que conforme avanza la película se va viendo, pues que es casi como patético, ¿no? O sea, ya sabes, al final estas imágenes masculinas resultan muy patéticas desde la mirada del personaje de ella. Sí, el sacerdote, por ejemplo, ¿no? El sacerdote que le pone la mano en su pierna porque ella se confiesa con él o le dice el problema que tiene y que después cuando ella se va, acaricia el lugar donde ella estaba sentada. En el fondo son pobres diablos, ¿no? Digo, esas masculinidades exóticas que ella no acepta como mujer sumisa, sino no se deja victimizar, sino que con toda su fuerza femenina los pues lucha contra ellos. También la película me parece una película sobre discurso sobre lo femenino y lo masculino, porque están todas las herramientas también del hombre, por ejemplo, está con lo que ella también se defiende, está el cuchillo, está la persecución que ella no acepta, está, etcétera, etcétera, muchas cosas y sobre todo no hay sumisión nunca. Entonces, esa manera de no caer en los roles convencionales, sino que hacer una película desde un hombre y una perspectiva masculina hacia una mujer que es así, me parece un discurso muy, muy potente, muy interesante, sin desenlace, sin decidir al final, así hay que, sino que simplemente a mí me parece que el director y el guionista que también trabajó muchos años en esa idea, fue como muy sincero en decirnos a dónde eso nos lleva, yo no sé, pero yo les comparto cómo veo la relación femenino-masculino y la victimización de la mujer que ella como mujer no sumisa simplemente rechaza. Por ahí veo que va la película y me gusta mucho y me alegro mucho por ver la próxima película de Alex Garland, porque casi estoy segura que por ahí va su preocupación. Sí, esa combinación como de lo fantástico y digamos, de temas como mucho más culturales, me parece muy bien logrado en la película. Y también como de cómo construye muy lentamente el suspenso y de pronto hacia el final hay algo muy explosivo y como hay una especie de desorden por completo, ¿no? O sea, lo lleva, digamos, a niveles como muy máximos de ruido. Eso también es muy de Alex Garland. Creo que tiene que ver, perdona Murabi, no te quise No, poner el punto final, pero que a mí me recordó en el fondo mucho la peor de todas, es decir, esa mujer que intenta con varios hombres en su vida arreglárselas para no tener que someterme, me recordó mucho la película también nórdica de la peor de todas, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, claro, o sea, o sea, tiene todo ese sentido de los hombres necios también. Sí, sí.
Y me parece que, bueno, digamos, la idea, lo interesante es verlo incorporado a una historia de horror, digamos, o de folk horror, ¿no? Eso es también es lo padre de la película. Y yo resalto de nuevo esta idea de que un solo actor tenga todos estos personajes masculinos, como dando un poco la implicación de que todos esos son iguales, ¿no? Como esta idea de todos los hombres son iguales, todos los hombres frente a esa mirada son iguales, actúan de la misma manera, tienen las mismas insinuaciones y conflictos. Además, Rory Kinnear pues lo hace muy bien también en esos múltiples papeles. Ahí estamos como en la idea de multiverso. Bueno, aquí es un solo actor que hace muchos papeles en muchos universos. Anne-Marie, y a todos los que nos están escuchando, cerramos nuestro programa del día de hoy. Estuvimos hablando sobre todo en todas partes al mismo tiempo y sobre Hombres de Alex Garland. Esa próximamente ya va a estar en cartelera y espero que les haya gustado el programa y seguimos hablando de cine el próximo miércoles aquí en La Ventana Indiscreta y los dejamos con música de Elton John para la película Hombres. The words I have to say may well be simple, but they're true. Until you give your love, there's nothing more that we can do. Love is the opening door. Love is what we came here for. No one could offer you more. Do you know what I mean? Have your eyes really seen? You say it's very hard to leave behind the life we knew. But there's no other way, and now it's really up to you. Por hoy, cerramos La Ventana Indiscreta. Nos escuchamos la próxima semana.